Buenas, buenas, ¿cómo están, queridos chicos? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy, por un tema de repaso, bueno, de conexión, discúlpenme, no, no nos hemos podido ver por la mañana. Sin embargo, estamos grabando este video para que podamos hacer el repaso correspondiente al primer trimestre. ¿Sí? Entonces, en este repaso vamos a poder visualizar los contenidos que hemos trabajado a lo largo de este primer trimestre, perdón, con, con ustedes, ¿no? Con mis queridos estudiantes del Colegio Pitágoras. Entonces, nos vamos a conectar, ¿no? Vamos a mostrar las, las diapositivas que corresponden, pues, al, al primer trimestre, ¿no? Vamos a comenzar viendo la semana 1, ¿verdad? Vamos a ver la semana 1, lo que trabajamos con los chicos del tercer grado de primaria en la semana 1. Recordemos pues que la semana 1 empezábamos con este tema llamado el tiempo histórico, ¿no? Recordemos pues que el tiempo histórico hace referencia, ¿no?, a esta ciencia llamada historia, que es una ciencia que básicamente estudia el pasado, ¿no? Y cuando hablamos del pasado, tenemos que tomar como referencia a que la historia utiliza una línea de tiempo, ¿no?, como herramienta para ordenar los acontecimientos que se han dado a lo largo de toda la historia, ¿no? También debemos recordar, pues, eh, que es un día, ¿no? Un día es un periodo del tiempo, ¿no?, que tiene 24 horas. La semana también es un periodo del tiempo, pero que contiene 7 días, ¿no? Un mes es un periodo del tiempo que puede tener 30 días o 31 días, ¿verdad? El año es un periodo que tiene eh, 12 meses. La década es un periodo de 10 años, ¿no? Un lustro acá no está, pero un lustro es un periodo de tiempo que tiene 5 años. Una década tiene 10 años, ¿no? Un siglo es un periodo de tiempo que tiene 100 años. Un milenio tiene 1000 años, ¿no? Ahora, en la historia del Perú, ¿no?, conocemos que nuestra historia se divide en 3 etapas, ¿no? La etapa prehispánica es un periodo en la cual eh, florecieron las culturas andinas, ¿no? Chavín, Mochica, Paracas, los incas. La etapa del virreinato es un periodo en el cual éramos una colonia de España, ¿no? Y este periodo duró aproximadamente 3 siglos, ¿no? 3 siglos, casi 300 años. Luego vemos la República, eh, el periodo de la República, ya estamos a puertas, ¿no?, de cumplir 200 años de República, ¿no? Este año es el bicentenario. Bueno, este fue el primer tema de la semana 1, ¿no? Luego nos fuimos a la semana 2 y empezamos a ver cómo se dio el proceso de llegada del hombre al continente americano, ¿no? Recordemos que el continente americano fue el último continente en poblarse y los primeros humanos, ¿no?, los primeros humanos que llegan a América llegaron en un periodo en el cual la Tierra todavía estaba cubierta de hielo. Ese periodo se le llamó el Pleistoceno. También debemos recordar que los hombres vivían en bandas, estos eran nómades, no tenían un lugar donde vivir, ¿ya? Y en su mayoría cazaban animales, pero también recolectaban plantas, ¿no? Entonces, los primeros hombres que llegaron a América provenían de Asia,
y cruzaron el famoso estrecho de Bering, ¿no? Esos primeros hombres se sabe que vivían en cuevas y que para poder alimentarse tenían que cazar. También se sabe que esos primeros hombres tenían un pasatiempo eh, que era pintar en las cuevas, ¿no? Pintaban las cuevas y a estas pinturas se les denomina pinturas rupestres. Ahora, los principales restos que se encontraron en el Perú lo vamos a tener inicialmente en la sierra. Y ahí vamos a tener al famoso hombre de Pacaycasa, ¿no? Que se ubicó en Ayacucho, ¿no? Su antigüedad es hace de 14.000 años antes de Cristo y es el poblador más antiguo del Perú, ¿no? Sin embargo, debemos mencionar que en Pacaycasa no hubo restos humanos, ¿no? Se encontraron las herramientas que utilizaron los hombres, pero no hubo esqueletos, ¿no? Luego vamos a tener la cueva de Toquepala, ubicada en Tacna, con una antigüedad de 7.500 años antes de Cristo. Como te había dicho, que los hombres pintaban en las cuevas, en Toquepala se va a encontrar estas evidencias, ¿no? Un conjunto de pinturas en las cuevas de Toquepala y que vienen a ser las pinturas rupestres más antiguas del Perú. Luego tenemos la cueva de Lauricocha, que se ubicó en Huánuco, hace aproximadamente 7.000 años antes de Cristo. Y aquí, en este caso, vamos a encontrar los primeros esqueletos del periodo arcaico, ¿ya? Y también se encontró en Lauricocha, en Huánuco, se encontró pinturas rupestres. Entonces, se dice, según los arqueólogos, la cueva de Lauricocha es el vestigio más completo, ¿no? Porque se encontró pinturas rupestres y también se encontró esqueletos. Luego vamos a tener al hombre de Chivateros, que se ubicó en Lima y con una antigüedad de 9.500 años antes de Cristo, ¿no? En Chivateros no se encontró huesos, no se encontró huesos de animales, no se encontró huesos de humanos, ¿no? Se encontró un gran conjunto, 10.000 piezas de líticas, ¿no? 10.000 herramientas líticas. Posiblemente Chivateros fue un taller, ¿no? Un taller donde los hombres iban a hacer sus herramientas. Y la cueva de Paiján, ubicado en La Libertad, con una antigüedad de 8.500 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir que la cueva de Pacaycasa, perdón, la cueva de Lauricocha, se pensaba que era la más antigua, ¿no? Donde se encontró humanos, pero hasta que se descubrió Paiján. Paiján es más antiguo que Lauricocha. Entonces, el hombre de Paiján fue el resto humano más antiguo del Perú. ¿Cuál es la diferencia de Lauricocha y Paiján? Su antigüedad, ¿no? Recuerda que en los dos lugares se encontraron restos humanos, en Paiján y también en Lauricocha, pero el resto humano más antiguo es Paiján, ¿no? Con una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Mucho antes, 1.000 años antes que Lauricocha. Entonces, más antiguo fue Paiján. Esto fue la semana 2. Ahora vamos a ver lo que hemos desarrollado en la semana 3. En la semana 3 vimos el tema de cazadores recolectores a domesticadores de plantas. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre en este periodo deja de cazar solo animales, sino también empieza a domesticar plantas. ¿Esto qué significa? Que el hombre poco a poco deja de ser nómade y se dedica a otras actividades como domesticar plantas y también domesticar animales. Obviamente que esto estuvo acompañado de un cambio climático. Un cambio, la época de frío empezaba a acabarse, ¿no? Empezaba una época de sol, una época de un poco más calor, ¿no? Entonces, recuerda que estos cambios
no son de la noche a la mañana, ¿no? Son cambios lentos, ¿no? Progresivos. Por eso hablamos de un periodo de transición del Pleistoceno al Holoceno, ¿no? De una época de fría a una época de calor. Entonces, muchos hielos van a empezar a derretirse. ¿Esto qué va a provocar? El aumento del mar. El nivel del mar aumentó producto del deshielo de las montañas, ¿no? Se van a formar ríos y estos ríos pues van a producir que el mar, los océanos aumenten, ¿no? El hielo en las partes altas de las montañas se iba derritiendo por los cambios climáticos. En la selva aparecía la vegetación que conocemos en la actualidad. Y sabemos que existieron animales, ¿no? Como el mamut, como el tigre diente de sable. ¿Qué pasó con esos animales en esta época? ¿Estos cambios les afectaron? Tú sabes que la respuesta es sí. ¿Qué pasó con ellos? Se extinguieron, ¿no? Los mamuts van a empezar a desaparecer, muchos de ellos mueren, ¿no? Y los tigres dientes sable también van a pasar a desaparecer, junto con otros animales. ¿Qué hombres o qué vestigios tenemos de este periodo? Tenemos al hombre guitarrero, que fue el primer horticultor del Perú, ¿no? Fue uno de los primeros hombres que se dedicó a esta actividad tan antigua como la agricultura, ¿no? El hombre de guitarrero se ubicó en Ancash. Luego tenemos al hombre de Santo Domingo, que se ubicó en Ica. Y en este caso, el hombre de Santo Domingo va a ser el primer poblador aldeano, ¿no? Este hombre de Santo Domingo crea sus primeras aldeas, ¿no? Utilizando inclusive costillas de ballena. Esto es un primer momento, es un gran cambio en la historia del hombre peruano, porque hasta ese momento los hombres vivían en cuevas. Con el hombre de Santo Domingo empiezan a construir viviendas por primera vez en el Perú. El hombre de Tlalmachay, ubicado en Junín, fue un domesticador de camélidos, domesticador de llamas, domesticador de guanacos, ¿no? Entonces, vemos que ya hay cambios, ¿no? El hombre empieza a criar animales, empieza a domesticar las plantas, y esto va a ser un gran beneficio para el desarrollo cultural del Perú. Luego, en la semana número 4, hemos visto de horticultores seminómades, o sea, de estos hombres que hacían sus primeras aldeas, a agricultores sedentarios, es decir, a personas que ya viven en una ciudad, ya no viven en aldeas, sino viven en una ciudad. Entonces, las pequeñas bandas nómades dejaron de ser nómades y empezaron a vivir en conjunto de 100 personas, ¿no? Esas personas ya no necesitaban aldeas, ya necesitaban algo más grande, ¿no? Es por eso que empiezan a organizar una ciudad, ¿no? Y toda ciudad debe tener su líder, ¿no? Su autoridad. Y los sacerdotes van a tener aquí gran protagonismo. Entonces los hombres empezaron en esta época a, a desarrollar con fuerza la agricultura, ¿no? Ya los hombres tenían sus animales domesticados como la llama, ¿no? Ahora empiezan a volverse pueblos agrícolas. ¿Cómo era el clima? El clima ya, la época de frío, el Pleistoceno, ya no estaba en la Tierra. Ya estamos en una época de calor. A esa época de calor lo vamos a llamar Holoceno, ¿no? Los hombres se vuelven los propios productores de sus alimentos. Ya no está el hombre cazando, recolectando, no. El hombre en esta etapa desarrolla dos actividades: la agricultura y la ganadería, la crianza de animales. Y nuevamente, ¿qué pasó con los animales? Mamut, el tigre de dientes de sable, recuerda que ya habían desaparecido.
Ahora, ¿cuáles fueron los principales restos de este periodo? Tenemos al hombre de Huacaprieta en La Libertad, donde se encontró el primer tejido del Perú, el tejido más antiguo. También vamos a tener al templo de Cotos. Mira, en esta época ya se elaboran templos donde habitan los sacerdotes. Y tenemos en el templo de Cotos la primera escultura llamada el templo de las manos cruzadas, ¿no? En Huánuco. También vamos a tener la primera ciudad de América, ¿no? Que se ubicó en Lima, en el Valle de Supe. Estamos hablando de Caral, que fue descubierta por Ruth Shaw, ¿no? Luego de este tema número 4, semana 4, vamos a ver qué es lo que revisamos en la semana 5. La semana 5 vimos el arcaico superior como lleno, ya agricultores sedentarios, ¿no? Como dije, hicimos un repaso nuevamente del tema, profundizando lo que habíamos aprendido, y revisemos rápidamente la semana 6, y en la semana 6 vemos la primera cultura peruana, ¿no? La primera cultura peruana se va a llamar Chavín. ¿Por qué hablamos de la primera cultura? Porque en esta cultura vamos a encontrar por primera vez en el Perú cerámica, ¿ya? La cultura Chavín se ubicó en Ancash inicialmente, pero sabemos que luego esta cultura se va a expandir, ¿no? Su descubridor fue Julio César Tello, quien consideró a Chavín como una cultura matriz, la madre de otras culturas, ¿no? Sabemos que Chavín fue muy importante gracias al prestigio de su principal templo llamado el Templo de Chavín de Huántar, ¿no? En este templo vivían los principales sacerdotes Chavín y era un templo con mucho prestigio, ¿no? Entonces, los sacerdotes que vivían en el templo, ¿no? Ellos decían tener conocimientos de los dioses, ¿no? Que los dioses les transmitían los conocimientos y ellos les daban este mensaje al pueblo. Entonces, ¿dónde vivían los sacerdotes? Recuerda, en el templo de Chavín de Huántar, el templo con más prestigio, donde llegaban miles de peregrinos a dar su ofrenda. Inclusive el templo de Chavín de Huántar también tenía sus cuidadores, ¿no? Las famosas cabezas clavas. Ahora, dentro de las características de esta cultura chavín, tenemos el gran desarrollo de la religión, ¿no? Donde vamos a ver que la religión va a ser un mecanismo para controlar a los ayllus, ¿no? Luego vamos a ver el desarrollo de la escultura, el trabajo sobre la piedra, donde se evidencia esto en las siguientes esculturas: el lanzón monolítico, Estela de Raimondi y el obelisco Tello, ¿no? Son las esculturas más famosas de la cultura chavín. En cuanto a su cerámica, tenemos que decir que su cerámica tuvo un solo color, ¿no? Su cerámica fue del color negro o de un color oscuro, tenía una semejanza a la piedra, ¿no? Y antes de pasar al siguiente punto sobre la religión, tenemos que mencionar que los principales dioses de Chavín fueron tres: el jaguar, el cóndor y la serpiente, ¿no? De los tres, ¿cuál era el más prestigioso? El que más le temían, el jaguar, ¿no? Entonces, eso recuerda esos datos sobre la cultura chaví, ¿no? Ahora, en el tema número 7, ¿qué trabajamos? Trabajamos la siguiente cultura que también tuvo una influencia de Chavín, la cultura Paracas, ¿no? La cultura Paracas se ubicó en Ica, ¿no? A las faldas del Cerro Colorado, ¿no? Como dice acá el título, eran expertos tejedores, ¿no? A diferencia de Chavín, que eran expertos escultores, porque trabajaban la piedra, Paracas fueron expertos tejedores, o sea, sus tejidos son los más brillantes del Perú.
del Perú antiguo, ¿no? Ahora, también Paracas fue descubierto por Julio César Tello, ¿no? Y Paracas tuvo dos periodos. Paracas Cavernas, que tenía influencia de Chavín, donde vamos a ver que sus tumbas eran en forma de copa invertida, donde colocaban a los fardos funerarios, ¿no? A las personas fallecidas las sentaban en una canasta en posición fetal y las envolvían con un conjunto de telas llamadas fardos, ¿no? Las trepanaciones craneanas también forman parte de Paracas Cavernas, que eran operaciones a la cabeza, ¿no? A la cabeza del enfermo. Utilizaban como cuchillo filudo una piedra llamada obsidiana, ¿no? Que es muy similar a un vidrio. Luego, vamos a ver que la cerámica en Paracas Cavernas era una cerámica con muchos colores, a esto lo vamos a llamar polícroma, ¿no? Por el lado de Paracas Necrópolis, sus tumbas no eran en forma de copa, sino sus tumbas eran en forma rectangular, ¿no? Y destacaron en Paracas Necrópolis los mantos Paracas, ¿no? Hermosos mantos hechos de forma natural, pintados con animales, con plantas, es decir, pintados de forma natural, ¿no? Y su cerámica, a diferencia de Paracas Cavernas, esta cerámica Necrópolis era de un solo color, era más sencilla, ¿no? Era una cerámica monócroma, ¿ya? Ahora, recuerda que los Paracas fueron excelentes médicos porque pusieron en práctica las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? Estas trepanaciones, recuerda también que se utilizaba una piedra llamada obsidiana para realizar las operaciones. Y esto vimos en la semana número 7. Ahora, en la semana número 8, ¿no? En la semana número 8 vimos los mochicas, ¿no? La cultura mochica se ubicó en La Libertad y Lambayeque, ¿ya? La cultura mochica fue estudiada y descubierta por Max Uhle, perteneció al periodo llamado intermedio temprano, entre el año 150 al año 700, ¿sí? Y en la cultura más chica, recuerda que fue un conjunto de señoríos, ¿no? Los mochicas no tuvieron un solo jefe, ¿no? Los mochicas eran un conjunto de señores que gobernaban esa región. Ahora, los mochicas tuvieron una organización social donde los señores eran llamados siequich, ¿no? El siequich o señor, como el señor de Zipán, era un jefe de varios valles, ¿no? Era el jefe de varios valles. En cambio, un alaech era un señor solo de un valle en específico, ¿no? Los sacerdotes estaban por debajo de los alaech y el pueblo finalmente eran los que se ocupaban de todas las labores en los mochicas. Esta sociedad, recuerda que era una sociedad clasista, aristocrática, guerrera, ¿no? Y su máxima autoridad se llamaba el Siequich, ¿ah? Como el señor de Zipán. En economía destacaron en la agricultura, también destacaron en la pesca, ¿ya? Cultivaron, por ejemplo, en el caso de la agricultura, cultivaron muchas semillas como el maíz, el payar, el frijol, las calabazas, los mangos, muchas semillas. En cuanto a la pesca, desarrollaron embarcaciones denominadas los caballitos de Totora, ¿no? Que son utilizados hasta nuestros días, ¿ya? Y en cuanto al comercio, comerciaron con diferentes lugares por mar, ¿no? Con Ecuador comerciaron y desde ahí traían una concha llamada espondylus, ¿no? Esta concha era utilizada en las ceremonias religiosas, ¿no? Y desde Chile traían el lapislázuli, una piedra de color azulina con la cual hacían sus decoraciones. Ahora, ¿en qué destacaron los mochicas? Los mochicas son los grandes y la mejor cerámica del Perú antiguo, ¿no? Su cerámica es muy elogiada, es muy admirada, ¿ya? Y también desarrollaron la arquitectura, ¿no? La arquitectura la tenemos gracias a sus huacas, como la huaca de la luna y la huaca del sol. Y en cuanto a la
orfebrería o el trabajo en los metales, trabajaron con el oro, la plata y el cobre. ¿Ya? Ahora, en la semana número 9, trabajamos la cultura Nazca. Esta cultura, al igual que Paracas, se ubicó en Ica. ¿Sí? Esta sociedad y cultura Nazca tenían como capital la ciudad de Cahuachi, ¿no? Ahora, el gobierno de los Nazca fue un gobierno teocrático militar, ¿no? Su sacerdote era un militar también, no era solo sacerdote. Ahora, ¿cómo se sabe esto, no? Se conoce que los sacerdotes y militares tenían la costumbre de tener las cabezas trofeo, ¿no? Que era un conjunto de cabezas con las cuales los sacerdotes demostraban su prestigio, ¿no? Y recuerda que los Nazca también no tenían mucho acceso a agua, entonces porque vivían cerca de un desierto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para obtener agua? Construyeron los famosos puquios, ¿no? Que era un conjunto de pozos circulares por donde podían obtener agua del subsuelo, ¿no? Ahora, ¿en qué destacan los Nazca? En sus líneas, ¿no? Las líneas, las famosas líneas de Nazca, que según María Reich, ¿no? Estaríamos hablando de un gigantesco calendario astronómico, ¿no? Recuerda que María Reich es también llamada la Dama de la Pampa, porque se dedicó al cuidado y mantenimiento de estas líneas. Luego, en la última semana hemos trabajado la última cultura denominada, ¿recuerdas? Tiahuanaco, ¿no? La cultura de Tiahuanaco se ubicó cerca a las orillas del lago Titicaca y fue descubierta por el español Pedro Cieza de León, ¿no? Por estar cerca a las orillas del lago Titicaca, el clima de la región era muy difícil, ¿no? Es por eso que ellos practicaron actividades económicas como la conserva de alimentos, ¿no? De ahí ellos elaboraron el chuño, el charqui, que son algunos ejemplos de la conserva de alimentos que ellos hacían. Recuerda que es una zona difícil, donde no hay muchos recursos, entonces ellos tenían que ingeniarse cómo obtener otros recursos como pescado, ¿no? Que en ese lugar no abunda. Entonces es por eso que organizaban caravanas para viajar a diferentes lugares, ¿no? Para poder intercambiar productos. Ahora, a pesar de estar en una zona difícil, ¿no? Tenían que poner en práctica algunas actividades bueno, algunas técnicas agrícolas para poder sobrevivir, ¿no? Al medio geográfico en el cual ellos eh, eh, existían, ¿no? Y tenían a su alrededor, que era muy difícil vivir cerca del lago Titicaca. Y ahí pusieron en práctica una técnica agrícola conocida como los guaru o también los camellones, o también las chacras elevadas, ¿no? Era una técnica muy peculiar por donde ellos podían obtener diferente tipo de alimentos, ¿no? No solamente papa. Y recuerda que los Tiahuanaco fue un estado colonizador, ¿ya? Fue un estado colonizador. ¿Qué significa eso? Que fundaba colonias en diferentes partes del Perú para poder obtener o para poder intercambiar con estas colonias los productos. A ese sistema se le llamó el control vertical de los pisos ecológicos, ¿ya? ¿En qué consistió ese control vertical? ¿No? Recuerda que el objetivo era llegar a una colonia para intercambiar productos. No era el objetivo someter al pueblo, ¿no? El objetivo no era dominarlo. El objetivo solamente era intercambiar productos, ¿no? Una especie de más comercio. Ahora, dentro de su arquitectura destaca también el Palacio de Calasasaya, donde vemos la famosa Portada del Sol, ¿no? En esta Portada del Sol encontramos al dios de los Tiahuanaco llamado Huiracocha, ¿ya? Y lo podemos ver ahí en imagen. Ahora, recordemos también que los Tiahuanaco elaboraron un vaso ceremonial
que va a ser también conocido en el mundo de los incas llamado el vaso quero, ¿no? Este vaso tenía como objetivo, era usado, ¿no? En ceremonias religiosas, ¿no? El objetivo era rendir culto a los dioses. Y bueno, este fue, queridos chicos, el repaso de todos los temas de este trimestre. Recuerda ver ese video todas las veces que sea necesario para poder repasar y estudiar antes de dar tu examen. Bueno, los dejo, cuídense. Chao.